Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor, que nos acompañen en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 24, titulada El sacramento del bautismo. Iniciamos la sección dedicada a los sacramentos, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que ha de renovar a la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, anótalos y les da tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El bautismo es considerado por la Iglesia como uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo por medio de él. Y es que este sacramento, según decimos, borra el pecado original con el que todo hombre nace y quedamos revestidos de Cristo, pasando a formar parte del cuerpo místico que es la Iglesia. Hoy en día hay muchos que niegan que el bautismo sea necesario para la salvación o que borre los pecados, sino que lo ven como una consecuencia de la salvación, y otros más como un requisito nada más para entrar en el reino de los cielos. Pero hay que preguntarse, ¿qué es el bautismo? ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Y es un rito solo externo o es algo interno y se puede bautizar a los niños o no? Todo eso es lo que vamos a tratar de comprender hoy. Primero, digamos que la palabra bautismo proviene del griego baptein, que significa inmersión o sumergir. Pero aunque signifique sumergir, no significa que todo el cuerpo debe de estar sumergido. Basta con una pequeña parte del cuerpo que toque el agua para decir que has recibido el sacramento del bautismo. Y es que el bautismo es importante porque nuestro Señor Jesucristo dijo que era necesario renacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. En San Juan capítulo 3, versos del 3 y 5 y 6, San Juan 3, versos 3 y 5 y 6 dice: Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: en verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del espíritu es espíritu. Palabra de Dios. Todos, cuando nacemos de la carne. No necesitamos volver a nacer de la carne, pero nacemos muertos en el espíritu debido al pecado original de Adán y Eva. Entonces necesitamos renacer de nuevo del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. No es solo suficiente nacer de la carne, hay que nacer nuevamente del espíritu, y esto se hace a través del sacramento del bautismo. Por eso es que Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 6, versos del 3 al 4, Romanos 6, del 3 al 4 dice: ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos incorporados a su muerte? Por medio del bautismo fuimos pues sepultados con él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Palabra de Dios. El bautismo entonces nos hace renacer a una vida nueva. Ya no somos los mismos que cuando nacimos, pecadores, sino que ahora somos hijos de Dios. Estamos revestidos de Cristo totalmente y compartimos la muerte de Cristo y algún día, si Dios quiere, la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Bautizarse entonces significa sumergirse, sí, pero no en agua, sino en Cristo Jesús por medio de su Espíritu. Sumergirse en su muerte para resucitar a una vida nueva. El bautismo entonces no es solamente en agua. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que es cierto, iba a haber un bautismo en agua, pero también iba a haber un bautismo en el Espíritu Santo, y ese no necesariamente es en agua. En Mateo capítulo 3, verso 11, Mateo 3:11 dice: yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Palabra de Dios. Juan el Bautista dice: el verdadero bautismo es del Espíritu Santo, es del fuego. El agua solo es un símbolo del Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo realmente el que conforta, el que llena, el que gobierna a toda esta persona que ha sido bautizada. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 6, verso 5, Romanos capítulo 6, verso 5 dice: porque si hemos sido injertados en él por una muerte semejante a la suya,
también lo estaremos por una resurrección semejante. Palabra de Dios. Pablo lo dice más claro, hemos sido injertados en Cristo. No es que nosotros hayamos querido ingresar a Cristo, como muchos dicen que como yo ya estoy salvado, entonces ahora necesito bautizarme solo para cumplir un requisito, porque Jesús dijo que el que no está bautizado no entrará al reino de los cielos. No, Pablo dice, es el bautismo el que nos injerta en Cristo. No es que estamos salvados por creer, no. El bautismo nos injerta en Cristo y ahora ya no somos nosotros los que vivimos, sino a través de Cristo estamos vivos. Pero es el bautismo el que nos da esa gracia de poder injertarnos en el Señor y vivir por y para el Señor. Entonces, el bautismo tiene varios efectos y vamos a tratar de ir viéndolos poco a poco. Al momento de bautizarse, la persona recibe varios efectos. El primer efecto que recibe la persona es el perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38 dice, Pedro les contestó, convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Ven, Pedro dice, conviértanse y arrepiéntanse, bautícense, para poder recibir el perdón de los pecados, una cosa, y dos, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, es a través del bautismo que nosotros recibimos el perdón de los pecados que hemos cometido antes del bautismo y recibimos el don del Espíritu Santo que viene de Dios. Pero esta promesa que Pedro dice no es solo para los adultos, no es solo para nosotros los grandes, sino que también es para los niños, porque también el perdón es para los niños y el Espíritu Santo también es para los niños. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 39, Hechos 2:39 dice, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Entonces, también nuestros hijos pueden recibir el don del Espíritu Santo y el perdón de los pecados a través del bautismo, porque es una promesa para todos, dice el apóstol San Pedro en este caso. Es una promesa para todos, todos estamos llamados a recibir el Espíritu Santo, adultos y niños, no solamente los adultos. En segundo lugar, también recibimos como efectos del bautismo formar parte del cuerpo de Cristo, pasamos a ser un solo cuerpo con Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 12 al 13, primera de Corintios 12, del 12 al 13 dice, el cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno, es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo, pues así también es Cristo, porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo entre todos, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Entonces Pablo dice, por el bautismo hemos sido todos formados en un solo cuerpo. El bautismo nos da la gracia de pasar a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Ya lo hemos visto en temas anteriores, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto el bautismo nos hace partes de la iglesia. Pero en tercer lugar también, un efecto más del bautismo es que nos hace herederos del reino de los cielos y nos reviste de Cristo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, en los versos del 27 al 29, Gálatas 3 del 27 al 29 dice, lo que os habéis bautizado en Cristo Jesús, os habéis revestido de Cristo. De modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Palabra de Dios. Vemos como Pablo dice, todos somos herederos según la promesa. ¿Cuál es la promesa? El reino de los cielos. Somos herederos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todo el pueblo de Israel, gracias al bautismo, porque nos hemos revestido. Revestido significa que yo ya estaba así, pero ahora soy una nueva criatura gracias al sacramento del bautismo que he obtenido en Cristo Jesús nuestro Señor, y por lo tanto ahora soy heredero de la promesa eterna según el reino de los cielos. Puedo entrar en el reino de los cielos gracias al sacramento del bautismo. En cuarto lugar, también el bautismo nos da la salvación de nuestra alma. Dice Tito en el capítulo 3, en el verso 5,
Tito 3:5 dice: Él nos salvó, no por las obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino por su misericordia, mediante el baño de la regeneración y la renovación operada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Tito dice: Cristo nos ha salvado. ¿A través de qué? A través del baño. ¿Cuál baño? Del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese? El bautismo. A través del sacramento del bautismo, Dios nos salva también a nosotros. Por eso es que Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, en los versos del 20 al 21, primera de Pedro, capítulo 3, del 20 al 21, va a decir lo siguiente: En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unas pocas, 8 personas en total, fueron salvadas a través del agua, a esta corresponde ahora el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Palabra de Dios. Vemos como Pedro dice que el bautismo nos salva. ¿Por qué? Porque a través de él nosotros nos revestimos de Cristo, nacemos como una nueva criatura y por lo tanto heredamos el reino de los cielos. Entonces nos salvamos nosotros a través del bautismo. Tanto Jesús como Pablo y Pedro nos mencionan la necesidad del bautismo para la salvación. Por lo tanto, no se trata solo de una profesión de fe o de un mero requisito, sino que a través del bautismo recibimos la renovación del Espíritu Santo, lo que quiere decir que por medio del bautismo nacemos de nuevo, nos volvemos en nuevas criaturas. Esto debido a que una persona que no se bautice es pura carne, no ha renacido en el Espíritu Santo. Pero si una persona se bautiza, renace por medio del don del Espíritu Santo como una nueva criatura y alcanza así entonces la vida eterna, la salvación que nos da la vida eterna. Por eso es que nosotros decimos que el bautismo debe de ser de niños también, porque todos sabemos que nacemos en la culpa, nacemos con el pecado original, el pecado de Adán y Eva, y este pecado que ellos hicieron llega a nosotros de generación en generación, y todos los que no han nacido tienen este pecado. Hay muchos que ya tenían conciencia de este pecado. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, verso 7, Salmo 51, 7 dice: Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Palabra de Dios. El rey David reconoce que él es pecador desde que lo concibió, no dice desde el nacimiento, concebir, o sea que está dentro de la madre todavía y ya se considera el pecador, porque siente que tiene el pecado de Adán y Eva. Igual Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en los versos del 12 y 19, Romanos 5 del 12 y 19 dice: Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: todos somos pecadores aunque no hayamos pecado, porque fuimos constituidos pecadores gracias al pecado de Adán y al pecado de Eva. Entonces ese pecado que nosotros llamamos pecado original llega a nosotros gracias a Adán y Eva, porque todos estamos representados en Adán, pero todos podemos ser justos representados en Cristo cuando renacemos en una nueva criatura. Por eso es que Pedro les decía: ánimo, entonces, ¿qué esperan? Bautícense para poder limpiarse de esos pecados. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 16, Hechos 22, 16 dice: y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Entonces, el bautismo borra ese pecado original que tienen los niños, que tenemos todos los que hemos nacido en esta vida según la carne, porque somos imagen de Adán y Eva. Esta idea de que el bautismo borra pecados lo encontramos también en la carta de Pablo a los Colosenses. No al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor, como dirán otros, sino por medio del sacramento del bautismo. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en los versos del 12 al 13, Colosenses 2, del 12 al 13 dice: al ser sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros delitos y vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Palabra de Dios.
Entonces vemos cómo obtenemos el perdón de nuestros pecados, el perdón de todas nuestras culpas, a través del sacramento del bautismo. A través del bautismo es que obtenemos todo ese perdón que nosotros podemos tener. Por eso es que vemos en la Sagrada Escritura que también los niños se bautizaban, no porque tuvieran una fe suficiente para alcanzar la vida eterna, sino porque es un requisito indispensable. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, y porque los niños tienen el pecado original, entonces hay que borrarle ese pecado original también. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en los versos del 31 al 33, Hechos 16, del 31 al 33 dice: le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con tu familia. Y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo, él y todos los suyos. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo dice que el carcelero se convirtió, el carcelero fue el que creyó en Dios, el carcelero fue el que conoció el mensaje de nuestro Señor, pero se bautizó toda su familia. En esa misma noche fueron bautizadas toda su familia. Lo mismo sucede con Crispo, el jefe de la sinagoga, que a raíz de su conversión toda su casa recibió el bautismo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 6, Hechos 18, 6 dice: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y se bautizaron. Palabra de Dios. Toda la familia de Crispo se bautizó en el nombre del Señor. Y en 1 Corintios capítulo 1, verso 16, 1 Corintios 1, 16, Pablo dice: así, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Palabra de Dios. Pablo entonces dice: yo también bauticé a una familia entera, la familia de Estéfanas. Esta familia entera también fue bautizada. Y Lidia, la vendedora de púrpura, también escuchó la palabra de Dios, y a través de ella fue bautizada toda su familia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en los versos del 14 al 15, Hechos 16, del 14 al 15 dice: una de ellas, que adoraba a Dios, nos escuchaba con atención. Se llamaba Lidia. Era natural de la ciudad de Tiatira y se dedicaba a la venta de tejidos de púrpura. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa, y nos obligó a ir. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces en todos estos versículos dice que una persona, el carcelero, Crispo, Estéfanas o Lidia, cualquiera de todos ellos creía en el Señor, se convertía, reconocía al Señor Jesucristo, escuchaba toda la palabra de Dios, creía en su corazón y se hacía bautizar. Pero no se bautizaba ellos solos, sino que también se bautizaba toda la familia, toda la casa. Es ilógico pensar que en una familia, que en una casa no van a haber niños. Y si el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el escritor Lucas, de Hechos de los Apóstoles, hubiera querido decir que los niños no se bautizaban, hubiera puesto: se bautizaron todos los adultos menos los niños, porque no se podía bautizar. Pero Pablo y Pedro y el escritor sagrado de Lucas nunca escribieron nada de esto, sino que dijeron: se bautizaba toda la casa, toda la familia. Esto incluye entonces los niños. ¿Por qué? Porque la fe de los padres también influye mucho en lo que van a hacer los niños. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el verso 14, 1 Corintios 7, 14 dice: pues el marido no creyente queda santificado por la fe de su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Palabra de Dios. Vean qué dice Pablo. Pablo dice algo interesante. Con que uno de los dos tenga una fe auténtica y buena, los dos son considerados creyentes, los dos se santifican. Y de paso, sus hijos son considerados santos gracias a la fe, no de los hijos, sino a la fe de los padres. Porque si los padres no tienen fe, entonces los hijos son impuros, dice San Pablo. Pero si los papás tienen fe, entonces los hijos son considerados santos. Por eso el bautismo de la Iglesia Católica no requiere de la fe de los niños, sino de la fe de los padres,
porque son los padres los que santifican a los hijos. Claro, cuando ya el niño está grande y ya los que van a ser bautizados también son adultos, pues claro, requieren una profesión de fe del adulto o del niño ya grande. Pero si el niño está pequeño, basta la fe de los padres, porque los padres santifican a los hijos con su fe. También el bautismo, muchos dicen, no, pero es que hay que ser metido en un río o en una piscina, hay que estar totalmente sumergido, no como la iglesia que solo derrama 3 sorbitos de agua, no tiene que ser totalmente metido en el agua. Bueno, nosotros sabemos que el bautismo significa inmersión, es cierto, sumergirse. Pero en relación al Espíritu Santo también hay citas bíblicas que nos demuestran que puede ser a través de un pequeño derrame. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 5, Hechos 1:5 dice: porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17, Hechos 2:17 dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Palabra de Dios. Vemos cómo en estos textos dice nuestro Señor Jesucristo y Dios sobre todas las cosas que va a derramar su espíritu. No dice que van a ser sumergidos, sino derramar su espíritu sobre cada uno de nosotros. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 33, Hechos 2:33 dice: así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento. Palabra de Dios. El Espíritu Santo entonces se derrama sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, sí se puede bautizar derramando agua sobre la persona, aunque es verdad que el bautismo por inmersión significa mejor la muerte y resurrección de Cristo, pero también no debemos de negar que el bautismo por derramamiento es símbolo de la infusión del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Es más, el mismo San Pablo fue bautizado estando de pie dentro de una casa, no necesitó ir a buscar una piscina o un río. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, en los versos del 17 al 18, Hechos de los Apóstoles 9, del 17 al 18 dice: fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas especies de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Palabra de Dios. Vemos cómo dice, Pablo se levantó y fue bautizado. No dice se fue a buscar un río cercano, se fue a ver dónde conseguía una piscina para poder meterse, no, porque el bautismo no solo era sumergido, sino que bastaba un poco de agua para poder ser bautizado. Vemos entonces que no siempre fue posible bautizar por inmersión, y por eso vemos que incluso la iglesia primitiva bautizó por aspersión cuando era la única manera que tenían para hacerlo. No había un río cerca, entonces se podía bautizar con un poquito de agua, y esto ya está a través de toda la tradición. También hay muchos que dicen que hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús porque así lo dice la Biblia, y toman algunos textos en esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 48, Hechos 10:48 dice: así que mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, después le pidieron que se quedase algunos días. Palabra de Dios. En Hechos 2:38 dice: Pedro contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y en Hechos 8:16 dice: pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. En estos 3 textos vemos que el escritor dice en el nombre de, pero no dice lo mismo. En el primero dice en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Entonces no hay una constante. ¿Qué es lo que quiso decir el escritor sagrado cuando estaba escribiendo el libro de los Hechos? Él solo está mencionando el bautismo de Jesús porque quiere diferenciarlo del bautismo de los que ya se hacían en ese entonces. Incluso el bautismo de Juan el Bautista, porque los paganos también se bautizaban en agua, los griegos, los persas,
todos los que existían en ese entonces también recibían el bautismo en agua. Entonces el escritor lo que quiere hacer es, ese bautismo que ustedes van allá, ese no sirve. El que sirve es el bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo de Jesús, ese es el que sirve. Y por eso todos se bautizaban en ese bautismo de Jesús y dejaban todos los bautismos anteriores atrás. Ahora, ¿cuál es el bautismo de Jesús? Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Ese es el verdadero bautismo. El bautismo que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese fue el que mandó a hacer Jesús. Como hemos visto desde un principio, no se tomó como un hecho meramente simbólico de conversión o de creencia el bautismo, y mucho menos un precepto estricto de inmersión, sino la entrada a la iglesia y el ser reconocido como hijos de Dios, sepultados con Cristo en su muerte y vivificados en su resurrección. Por eso es que el bautismo no es solamente un requisito o una mera consecuencia de la salvación, sino que es necesario para poder alcanzar la vida eterna. Amén. Conozcan y defiendan su fe. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Evangelizadores Católicos. Y si Dios quiere, nos vemos en la lección número 25 de este curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.